Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más a esta sala virtual de la agrupación de Moncloa. Muchas gracias, Pepu, por aceptar nuestra invitación hoy a participar en esta charla, y yo quería empezar dándote la enhorabuena por este programa que habéis puesto en marcha, Reinicia Madrid, que a mí me parece que, para empezar, tiene un nombre que a mí me resulta absolutamente evocador, porque cuando vemos que ante una crisis el Partido Popular actúa como actúa, me parece que hay una parte de la ciudadanía de Madrid a la que ya le ha quedado definitivamente claro que Madrid no es que necesite un cambio, es que directamente necesita un reinicio. Y además también pienso que cuando una parte muy grande de la ciudadanía está hoy por hoy en su casa, confinada y preocupada porque no sabe si va a perder su puesto de trabajo, no sabe si va a poder abrir su negocio, pues creo que da mucha tranquilidad ver que mientras el PP una vez más está en sus cosas, el Partido Socialista es capaz de remangarse, de ponerse a trabajar y de elaborar un documento como el que habéis elaborado. Yo hace un rato hablaba con Emma, que sé que anda por ahí, que la he visto antes, y le decía que de verdad a mí me parece que es un documento para estar muy orgullosos, porque es un documento sólido. Hay alguna propuesta que a mí me parece absolutamente de vanguardia y que tiene que ver con reforzar el ecosistema emprendedor de la ciudad de Madrid. En fin, que de verdad a mí me parece que es un documento que recuerda al mejor Partido Socialista y que recuerda a ese Partido Socialista que es capaz de ganar elecciones y que es capaz de ganarse la confianza de los ciudadanos. Y yo no me voy a enrollar más, le voy a dar la palabra a Alfonso Sobrino, que como secretario de Política Municipal hoy va a hacer de maestro de ceremonias. Muchas gracias. Sí. No se le oye. A ver, un momentito. A ver, ¿dónde estabas metido? Ahora sí. Alfonso, activa el micro. Alfonso, activa el micro, por favor. Que yo ahora mismo no puedo activártelo. Actívalo. Espera. Ahora, ya se te oye. ¿Ahora tampoco? Sí. Sí. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, ahora no Sí, me se veo. oye. Ahora resulta que no me veo, pero bueno, da lo mismo. No, lo que estaba diciendo era que, bueno, pues repetir las gracias que te ha dado nuestra secretaria general, que tenemos otra visita pendiente aquí a Aravaca, y no voy a abundar mucho más. Decirte que en la agrupación vamos a extender, como vosotros decís, o como dice nuestra portavoz en el ayuntamiento, nuestra portavoz en la Junta Municipal, Elena, vamos a estar en la calle, pero vamos a estar físicamente. A través del Consejo Territorial vamos a extender las redes por los 7 barrios que tenemos en el distrito, donde no solamente estemos los 4 vocales, sino que además en cada barrio haya 1 o 2 personas para que nos transmitan las quejas y las preocupaciones que existan en el barrio. ¿Me oís? Sí. Sí, perfectamente. Con alguna dificultad yo con alguna dificultad, pero sí, adelante. Vale, bueno, pues nada más que eso, que muchas gracias por estar con nosotros, y que había la preocupación de la gente de qué estábamos haciendo nuestros compañeros en el ayuntamiento, y bueno, yo creo que la respuesta la han tenido no solamente hoy, sino con las otras 100 propuestas anteriores. Sobre todo, como digo, me ha llamado un vecino que es vocal vecino de Más Madrid para decirle que le ha gustado mucho la programación de Reinicia. Y Pepu, estás en tu casa, estás en la mesa camilla de tu casa, que nos gustaría que fuese la mesa camilla de la agrupación, pero bueno, adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Voy a empezar diciendo que yo no quiero dar mucho la chapa, por lo tanto voy a hacer una exposición, pero me gustaría mucho más compartir con vosotros, porque una cosa es lo que yo quiera decir y otra cosa es lo que a vosotros os guste saber y os interese saber. Por supuesto, creo que todo podemos comentar absolutamente de todo, hablar de todo. También quería empezar agradeciendo no solamente a vosotros, sino absolutamente a todo el grupo. Os agradezco las felicitaciones que nos llegan,
por algunas de las actuaciones que estamos teniendo, pero quiero que sepáis y que conozcáis que está trabajando todo el grupo con una intensidad desde el primer momento y que no hemos dejado en ningún momento ninguna cosa para el día siguiente, con una intensidad total y absoluta, absolutamente en todas las áreas, también en la relación que ahora os pondremos, también con la relación que mantenemos con ese comité de crisis que se ha formado en el Ayuntamiento de Madrid, con el equipo de gobierno y el resto de la oposición. Haré unos cuantos comentarios al tema, pero por supuesto quiero agradecer no solamente a nuestros compañeros concejales y concejalas del grupo su trabajo y su dedicación, sino también, lógicamente, a los portavoces de los distritos, a los vocales vecinos que están demostrando pues, una seriedad. Como siempre dije desde el principio que queríamos formar un gran equipo, lo estamos consiguiendo, poco a poco estamos interactuando. Creo que la coordinación es fundamental en todas estas cuestiones. Estamos consiguiéndolo y estamos luchando pues, por lo que nos interesa, por tratar de tener un Madrid mejor en todos los sentidos, antes, durante y después de esta emergencia sanitaria y económica sobrevenida, ¿no? Bueno, quería hacer un poquito de cronología también en el aspecto de cómo ha sido nuestra relación y nuestra actividad en el ayuntamiento. A mí todavía me extraña cuando, y puedo llegar a entenderlo, ¿no? Cuando dicen, bueno, algunas veces me han preguntado, ¿pero qué está haciendo el Partido Socialista? ¿Qué están haciendo desde el ayuntamiento? ¿O qué están haciendo el Grupo Municipal Socialista? Es posible que a lo mejor no hayamos tenido mucha repercusión en medios, que al final es como se llega al resto de los ciudadanos. Pero creo que sois conscientes, compañeros y compañeras, de que estamos haciendo nuestro trabajo, de que posiblemente no tenemos... ¿Sí? ¿Algún problema con sonido? Sí, alguien está entrando con sonido. Perdóname, Pepu. Vale. Voy a ver si le silencio. Pero Perdona, hasta el momento me habéis oído bien, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues venía diciendo que muchas veces a lo mejor sí se creaba alguna duda, ¿no? Sobre cómo estábamos desarrollando nuestro trabajo, porque posiblemente hemos tenido poca repercusión en medios. Es algo que nos preocupa relativamente, pero bueno, cuando tenemos nuestros momentos, tratamos de hacer nuestra comunicación después de cada reunión del comité de crisis, también con las aportaciones que estamos haciendo, no solamente, y agradezco mucho en nombre de Emma la recepción que ha tenido este documento, pero hay más y ha habido más, ¿no? En ese sentido, Mercedes también va a sacar lo de Madrid a pie, Madrid a tus pies. Queremos hacer un planteamiento, pues lógicamente en cada una de las áreas, el trabajo que está desarrollando Maite, el trabajo incluso que está desarrollando desde la distancia, aunque ha tenido que volver al Ministerio de Sanidad, Alfredo, pero absolutamente Ramón, absolutamente todos los concejales están haciendo, Pedro, un trabajo extraordinario en todos los sentidos y en cada una de las áreas. La comunicación constante que mantienen con los responsables de cada área en el equipo de gobierno, la comunicación que mantenemos entre nosotros, el desarrollo de nuestras propuestas, la cantidad de propuestas que hemos ido presentando también en el comité de crisis y, bueno, creo que es un reflejo del trabajo que estamos desarrollando día a día desde el primer momento, ¿no? Es posible que parece que en algún momento hayamos estado un poquito, no digo, bueno, desconectados, ¿no? Pero desconectados a lo mejor pues, con los medios, pero el trabajo ha sido constante, continuo. Quiero agradecer en especial a Maxi, que posiblemente esté también por ahí en la reunión, el trabajo que está haciendo, la ayuda que está representando para mí en todo momento. Y bueno, y paso pues, a desarrollar una pequeña cronología, ¿no? de cómo ha sido nuestra relación y nuestra actuación con el equipo de gobierno y también del grupo, ¿no? No siempre lo vamos a reflejar absolutamente todo a los contactos que mantenemos con el equipo, con el equipo de gobierno en los comités de crisis, sino también, pues bueno, al único pleno que hemos mantenido hasta el momento. Bueno, pues el 10 de marzo fue cuando el alcalde nos convocó a esa primera reunión de portavoces municipales. Se acordó constituir en la Junta de Portavoces como un comité de crisis, ¿no? Para abordar mucho más directamente todos los problemas que ya desde ese primer momento se planteaban. Se anunció ya una serie de medidas económicas extraordinarias a los afectados ya en ese primer momento. El 12 de marzo, después de la segunda reunión del comité de crisis, se decretó el cierre de las dependencias municipales y se pidió a los empleados municipales que se marcharan a casa. El 13 de marzo se decretó el cierre de terrazas y se recomendó cerrar bares y comercios, y el 14 de marzo el Gobierno de la Nación decretó el estado de alarma, ¿no? Bueno, pues algunas cuestiones sobre el comité de crisis. La primera reunión
fue el 13 de marzo, en la que ya llevamos varias propuestas que se centraron en las siguientes materias. En sanidad y emergencias, que eran las urgencias más inmediatas que teníamos en ese momento, pedimos facilitar medios de protección personal dentro de las dificultades que ya desde ese primer momento ya había, incluso porque posiblemente esa responsabilidad municipal para sus emergencias o para los empleados de emergencias no estábamos suficientemente preparados. Protección personal para los policías, para los bomberos y para los técnicos sanitarios del SAMUR. También que se pusieran todos los recursos humanos y materiales de Madrid Salud a disposición de las autoridades sanitarias. Esto tardó un cierto tiempo en hacerse realidad. Todavía no conocemos exactamente muy bien cuáles fueron las dificultades, pero parece que estuvieron, vamos a decirlo así, en algún momento la gente de Madrid Salud mano sobre mano, sin poder actuar o sin tener unas competencias directas y una actividad consolidada. En servicios sociales pedimos, lógicamente, mantener la ayuda a domicilio, la atención a los mayores, a los dependientes, a los sin techo y, en general, a todas las personas que necesitan ayudas o se encuentran solas. También facilitar medios de protección a las trabajadoras que atienden a estos colectivos. En particular, que se habilitara un teléfono de asistencia psicológica a quienes lo necesiten durante el confinamiento. Esta medida no fue atendida, después se ha elaborado de otra forma también por parte de la comunidad, pero el ayuntamiento tuvo unas ciertas reticencias, por lo que nosotros pensábamos que era fundamental, porque habíamos empezado algo que ha durado al final prácticamente 2 meses y que podíamos prever también que hubiera una serie de complicaciones psicológicas y que deberíamos de dar ese tipo de atención desde el ayuntamiento también. Pedimos también prestar ayudas económicas a comerciantes, empresas, a trabajadores autónomos, inquilinos de viviendas, a todos los que habían perdido sus empleos o van a tener fuertes pérdidas de ingresos. Nos preocupaba mucho que se mantuvieran los contratos municipales para que las empresas contratistas del ayuntamiento no despidieran a empleados, como era el caso de las escuelas infantiles y otros servicios gestionados por las empresas. Sabéis que también esto fue también un problema. Incluso hay gente que todavía está pidiendo cuál es la situación real de todas y de cada una de las escuelas infantiles en Madrid y por parte del equipo de gobierno no ha sido facilitada tampoco al 100% esa información. Queríamos ser mucho más exhaustivos en el conocimiento de estos temas. Creo que ha faltado también un cierto análisis y ha faltado... Luego haré algunas críticas más generales también al comportamiento del equipo de gobierno, pero sí es cierto que hemos notado que algunas veces la información no fluía, incluso entre ellos y entre los propios componentes del equipo de gobierno no era perfecta la información y la transmisión de nuestras propuestas. Bueno, como ya hemos informado a través de los sucesivos envíos que hemos hecho, han sido también muchísimas las propuestas que hemos presentado al citado comité, el comité que os he dicho, pues sobre todo pues, en cuestiones, medidas de cultura, instalaciones municipales en cada uno de estos ámbitos, y ellos harían una criba o selección de las que se aceptaran para ser elevadas a la Junta de Portavoces o Comité de Crisis, donde sería también una selección definitiva y se concretaría o no estas cuestiones. Un instante nada más, sí. Sobre las cuestiones que mencionábamos, pues cuestiones pues, relacionadas con la cultura, instalaciones deportivas, participación ciudadana, limpieza de calles, reciclado de residuos, utilización de locales y de cocinas municipales, repartos de comida, restablecer la vida institucional del ayuntamiento a través de las juntas de portavoces, etc., ¿no? Con todas sus deficiencias son insuficientes porque no siempre han aceptado las propuestas que les hemos hecho llegar, ni tampoco respondido en algunas ocasiones a nuestras preguntas y peticiones de información. El Comité de Crisis nos ha permitido por lo menos tener una presencia pública en estos días tan difíciles y sobre todo poder canalizar también y hacer público el trabajo del grupo municipal. Por lo que respecta al pleno extraordinario de las juntas de portavoces, también hacer una serie de comentarios. Hemos sido conscientes de la extraordinaria situación en la que estamos inmersos y el Grupo Municipal Socialista quiso también restablecer lo antes posible la actividad institucional. Viendo que el Comité de Crisis no se daba suficiente respuesta a nuestras preguntas, planteamos, lógicamente, también que el mismo modelo de Junta de Portavoces se extendiera primero a las comisiones del Pleno y después a los plenos de distritos. Esto ha traído pues, una serie de dificultades técnicas que se han ido solucionando y, bueno, por lo menos sí se ha podido, y eso también ha sido un poquito también propuesta del alcalde, ¿no? Que él quería que se siguiera dando
la posibilidad del control de gobierno en todo momento y de que, bueno, que se pudieran debatir determinados temas por parte de la oposición y, lógicamente, porque eso reforzaría también su posición, ¿no?, en su actuación municipal o las decisiones que fueran tomando por parte del ayuntamiento. Tanto en unas como en otras se consiguió mejorar la interlocución, pero también se evidenciaron, y esto es muy importante, las diferencias y la descoordinación que existe entre el gobierno. Yo he podido tener consciencia también en esas situaciones cuando nosotros proponíamos alguna cosa y alguien me decía, sí, sí, vamos a transmitirlo al área, y después alguien del área intervenía y por otro lado o Maite preguntaba directamente a Pepe Niorte y resulta que no había llegado esa información, no había llegado esa petición o incluso no había llegado algunas de nuestras propuestas. Creo que ese problema de coordinación entre ellos se ha hecho muy patente. Hay un problema de coordinación no solamente entre las áreas y sus responsables, que en algunas ocasiones son del mismo, pertenecen al mismo partido, por así decirlo, sino también en la comunicación entre las distintas áreas que pertenecen al mismo partido y el mismo gobierno, por lo menos, ¿no? Creo que ha habido una descoordinación evidente en estas cuestiones. Quizás sea por eso por lo que no se han vuelto a convocar ni siquiera telemáticamente, pese a lo que hemos solicitado, ¿no? El pleno extraordinario del 17 de abril, más allá de lo que reflejaron los medios de comunicación, puso en evidencia algunas cosas que me gustaría comentar. Que nuestra colaboración con el gobierno municipal ha sido y seguirá siendo leal, y entendemos la lealtad como la oportunidad de decir las cosas claras, no siempre de hablar de lo bueno que se hace, sino también de la crítica constructiva en todo momento. Por lo tanto, tiene que ser sincera y, sobre todo, primando los intereses de la ciudadanía. Yo no estoy nada de acuerdo con esa declaración que hizo Rita Maestre en el Pleno diciendo que apoyarían todas las medidas que tomara el gobierno municipal. Yo creo que eso es tremendamente falso, eso no lo creo posible. Y es más, lo han ido demostrando porque en cuanto han tenido oportunidad, pues han rechazado algunas o han criticado otras abiertamente en los medios antes que en el propio comité de crisis. Creo que esa no es la manera de actuar. Hemos tratado de ser muy responsables en ese aspecto y tomamos lógicamente la decisión en el grupo de no comunicar a la prensa nada que no hubiéramos antes comunicado al comité de crisis y de portavoces. Creo que eso también, por supuesto, inmediatamente, una vez que se ha comentado en el comité, por supuesto que lo hemos lanzado a los medios, lo hemos comentado y hemos criticado lo que tenía que ser criticable, lógicamente, porque entendemos que esa lealtad institucional no es una adhesión inquebrantable en ningún momento. Como decía, esta colaboración no exime de poner en manifiesto los errores que se han hecho, ¿no? O que se han podido ver, al menos, ¿no? La mayor lealtad no son los cheques en blanco ni las adhesiones inquebrantables, como os he mencionado, que duran lo que duran, sino reconocer aciertos y errores en todo momento. En este sentido, propusimos la imperiosa necesidad de alcanzar un acuerdo de ciudad, ¿no?, para la reconstrucción económica y social de Madrid. Aunque nosotros no hablábamos de pactos de Cibeles. Incluso tengo algunas dificultades para saber exactamente qué terminología, y ahora os comentaré con algunos comentarios que hizo el alcalde en alguna de nuestras reuniones del comité de crisis con respecto a lo que nosotros proponíamos y lo que ellos estaban dispuestos a llegar, y parece que no es a mucho, ¿no? Lo digo porque no hablamos de esos pactos. Creo que sí podremos llegar a ciertos acuerdos. Los pactos son los que tienen ellos claramente entre PP y Ciudadanos, y los pactos para llegar al equipo, vamos a formar el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, fue entre el PP y Vox. Esos son lo que yo entiendo como pactos, lo demás pueden ser acuerdos, ¿no? Otra cuestión es que hablemos mucho más en profundidad, pero bueno, también me gustaría conocer vuestra opinión en cuanto a la terminología que debemos de utilizar en estos temas, ¿no? Exigimos, lógicamente, que fuera abierto a la sociedad civil desde el primer momento. Creemos que no debía estar solamente reducido a los grupos políticos, aunque en esas reuniones previas pues, se propuso que fuera iniciativa de los grupos políticos, pero a partir de ahí creemos que debemos de tener muchísima más representación de la sociedad civil, de expertos en todas las cuestiones que vayamos a tratar. Por último, otro elemento que ha sido también visible hasta la fecha es la ausencia de Vox, no solamente en algunos casos, aunque luego ya ha permanecido en el comité de crisis, pero en un principio pues casi ni aparecían por allí. No ha asistido a todas las reuniones del comité de crisis, ni tampoco quisieron estar en las juntas de portavoces de las comisiones del Pleno, ni en los distritos.
Está claro que este partido no está en el ayuntamiento para aportar, sino que en principio lo que les interesa es dividir, ¿no? Es dividir y encizañar en algunas cuestiones, o en todas, por así decirlo. Yo creo que tendremos también tiempo para entrar a hablar de los acuerdos, pero también me gustaría reflejar algunos detalles o algunas percepciones que tenemos sobre la situación económica de Madrid, ¿no? Aunque no tenemos una radiografía completa de la situación económica y social de la capital, pero algunos datos, lógicamente, ya se van avanzando. Sabemos que las peticiones de ayudas de emergencia, sustancialmente para compra de alimentos, se han disparado en la capital, especialmente en los distritos más vulnerables, Puente Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel. Solo en el mes de marzo se han tenido que atender más ayudas de emergencia que en todo el año 2019. Además, la situación de confinamiento agrava la situación tanto de las personas que sufren esta situación por las dificultades de desplazamiento, como de quienes pueden ayudar, porque el servicio de voluntariado se ha visto sustancialmente reducido. Muchos afectados por la pandemia, personas en situaciones de riesgo, etc. Nosotros hemos aportado la propuesta de la ayuda básica de emergencia por COVID, en tanto se pone en funcionamiento el ingreso mínimo vital, que consiste en la entrega de una ayuda económica de hasta 300 euros por persona con el mero informe favorable de la trabajadora social y a justificar posteriormente. Por otro lado, el estudio encargado por el Ayuntamiento del Colegio de Economistas concluía con los siguientes efectos sobre el empleo de la capital. Una pérdida de empleos directos de entre 60.500 y 83.000, por agregación de los efectos directos junto con los indirectos e inducidos, se alcanzaría una cifra total de posibles empleos afectados en la ciudad que oscilaría entre los 108.000 y los 145.000 en función de la duración final del confinamiento, lo que supondría entre el 5,4 y el 7,2% del empleo total de la ciudad de Madrid. Alrededor del 19% de estos empleos perdidos se localizarían en micropymes de al menos 10 trabajadores, mientras que algo más del 21% provendrían de pequeñas empresas de 10 a 49 empleados. Los mayores efectos totales se acumularían en la hostelería, que podría llegar a perder más de 30.000 empleos, seguida por el comercio minorista con algo más de 14.000, y los servicios de seguridad y mantenimiento de edificios con una merma de 13.600 afiliados. En algunas ramas de la actividad, como la industria textil, la hostelería o las agencias de viajes, podrían verse afectados más de 6 de cada 10 trabajadores durante el segundo trimestre del año. Algunas consideraciones también, si me lo permitís, aunque no estoy haciendo lo que dije de no enrollarme mucho, pero sobre el acuerdo. La oferta que planteamos de acuerdo para la reconstrucción económica y social de Madrid, el Gobierno a esta oferta pues, nos ha respondido enviándonos 2 documentos, ¿no? Por aquí los tengo. Sí, vale. Por aquí andan. Si queréis luego los analizamos, pero bueno, tampoco creo que sea necesario hacerlo en profundidad. Uno es sobre el procedimiento que podemos adoptar. Estos son, pues bueno, una iniciativa, por así decirlo, que quedamos en que, por supuesto, debatiríamos en cualquier caso. Y otra cuestión está relacionada pues, con el posible contenido de ese acuerdo. En la primera se contempla la constitución de 2 mesas de trabajo, una social y otra económica, que analizarían las propuestas de los grupos municipales en cada uno de estos ámbitos y harían una criba y selección de las que se aceptarían para ser elevadas a la Junta de Portavoces o Comité de Crisis, donde sería una selección definitiva y se concretaría o no el acuerdo, ¿no? En cuanto al segundo documento, incluye una serie de áreas de actividad, asuntos y materias susceptibles de entrar en la negociación y formar parte de ese acuerdo. En una primera respuesta a ambos documentos, el Grupo Municipal Socialista ha expresado, lógicamente, que eran insuficientes, ¿no? Nos parecía que en los mismos solamente se plantea una mera respuesta a la emergencia y que aquello que ha sido afectado por la crisis, ¿no? Es decir, volver a una situación, y en este punto me interesaría también explicaros cuál es nuestra posición, por así decirlo, ¿no? Volver a la situación existente en febrero, porque se dejan realmente muchos asuntos muy importantes fuera de la negociación. En este aspecto, cuando planteamos esta visión al alcalde, el alcalde nos respondió inmediatamente diciéndonos que ellos no estaban dispuestos, lógicamente, a
revisar ninguno de sus pactos. Yo tengo la percepción que muchas veces, bueno, muchas veces no, claramente en esta situación, los programas que cada uno de los partidos teníamos sobre Madrid han quedado también obsoletos. Es una situación tan grave, tan complicada, tan dramática, en muchos casos que marca una diferencia, un antes y un después, que posiblemente tendríamos que revisar no solamente los programas, sino también los pactos que se llegaron en función de esos programas, como lógicamente también se tiene que revisar los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Creo que, en definitiva, esto es una cuestión tan importante, de tanto alcance, que tendría que revisarse todas estas cuestiones. Asuntos que quedan fuera y que nosotros hemos percibido y que deberíamos de intentar, pues, poder llegar a comunicar, ¿no? Pues la mejora de todos los servicios municipales de emergencia, que se ha visto. Nosotros sabíamos ya que existían unas deficiencias y unos problemas estructurales y unos déficits en el Ayuntamiento de Madrid, que no alcanzaba a todo, pues había falta de personal en muchas de las actividades del Ayuntamiento, también en emergencias. Eso es común en muchos de los servicios municipales. Creo que deberíamos de plantear, y no se planteaban en este acuerdo, pues también los nuevos planes integrales de barrio, una mejor dotación también al Fondo de Reequilibrio Territorial. Si Madrid ya antes de esta crisis sanitaria o de esta emergencia sanitaria y de esta emergencia social y de esta, seguro, una crisis económica que ya se están viendo los efectos, pues si antes era desigual, pues en este momento pues creo que vamos a tener una ciudad mucho más desigual y que deberíamos también intentar reequilibrar esta situación. Pensamos también que habría que abordar la necesaria reindustrialización de la ciudad, abordar inversiones en equipamientos, reducir la brecha digital, fundamental, la gestión directa de servicios públicos que hoy está en manos de empresas contratistas, o la necesidad de elaborar unos nuevos presupuestos, como he mencionado antes, para 2020, visto que los aprobados en diciembre de 2019 ya no sirven, ¿no? Más allá de estas diferencias sobre aspectos concretos a incluir o no en la negociación, la diferencia de fondo entre ambas posiciones entendemos que está en que nosotros creemos que hay que aprovechar, sinceramente, esta oportunidad, esta desgraciada oportunidad, podríamos decir, pero que es una oportunidad para cambiar Madrid, afrontando los problemas de antes y de ahora. No solamente volver a lo que ya queríamos y lo que ya teníamos, o no lo que queríamos, por supuesto, pero sí lo que pretendían desde el equipo de gobierno, ¿no? Basados en sus pactos, pues ellos lo único que necesitan es volver otra vez a lo que tenían antes para tratar de conseguir ese equilibrio necesario en todo momento, ¿no? Para poder seguir actuando como ellos tenían pensado. Por lo tanto, aprovechar esta ocasión, como os decía, ¿no? de afrontar los problemas de antes y de ahora, mientras que el gobierno municipal pues, parece limitarse a atender los problemas surgidos únicamente en estos 2 últimos meses. Creemos que debemos de ser más ambiciosos en todos estos aspectos, que deberíamos de ir un pasito más allá. Ya sé que las dificultades son grandes, pero que también las oportunidades hay que aprovecharlas cuando conviene y cuando viene bien, también porque creo que se han dejado al desnudo una cantidad de deficiencias muy importantes y que antes a lo mejor solamente éramos conscientes de una forma muy estrecha, ¿no? Por así decirlo, pero ahora creo que se está visibilizando muchísimo más, ¿no? Y creo que también es importante que los ciudadanos de Madrid perciban en esa necesidad de conseguir un Madrid no solamente como el de antes, sino un Madrid muchísimo mejor en todos los sentidos. Por eso creemos también que hay que abordar cuestiones como el urbanismo, cuestiones como la movilidad, cuestiones como la lucha por mejorar el medio ambiente, contra la contaminación, etcétera, etcétera, que parece que no quieren ellos ni comentar, ¿no? Como nosotros queremos un acuerdo de más calado, también planteamos que esté abierto a la participación de las entidades representativas de la sociedad civil madrileña, como os he dicho antes. Pepu, Y que quieran... ¿Sí? perdóname, nos Sí. queda media hora y me han pedido muchísimas palabras. Ay, perdón, pues nada. No. Sí, solamente, me queda un minuto nada más. Vale, perfecto. No te preocupes. Vale, Bueno, que queremos contar con FRAM, que queremos contar con las asociaciones empresariales, los sindicatos, los colegios profesionales, las universidades, los expertos en definitiva, ¿no? Es decir, un acuerdo de ciudad y no solo un acuerdo de grupos municipales que nos parecería escaso. Y de que nos pongamos de acuerdo en estas y algunas cosas más, pues dependerá de que haya un acuerdo que nosotros necesitamos, entendemos que es necesario para salir de esta crisis. Siento haberme extendido. No te preocupes.
adelante con cualquier cuestión Vale. que queráis valorar. Perdona, voy a hacerte una pregunta, además muy rápida, porque me han pedido muchísimos compañeros. Me llamo Muy Inés y estos últimos días solamente estoy escuchando la palabra de apestados de Madrid. Te lo digo porque, claro, dentro de unos meses nos vamos a ir de vacaciones. ¿Y cómo podemos hacer para que no nos pongan esa etiqueta? Y segundo, también me preocupa mucho porque he estado mirando las cifras del paro y los menores de 25 están en 24,3. Eso significa, digo yo, que las personas, los jóvenes que han terminado las carreras, no encuentran trabajo ni para atrás. Y luego, mayores de 54, dice que es un 12%. Es que son franjas muy grandes. ¿Tú crees que vamos a salir del bache? Va a ser muy complicado, muy difícil y sobre todo porque estamos hablando de unas franjas de edades en algunos aspectos, no solamente por los jóvenes que tampoco han tenido que soportar la crisis económica anterior del 2008, sino también es cierto que algunos van a acumular en su experiencia vital dos crisis tremendas, ¿no? Creo que las dificultades son grandes, ya teníamos unos números a nivel general, ¿no? En todo, no solamente en Madrid, en la Comunidad de Madrid, sino también en toda España, con un paro tremendo, ¿no? Que afectaba directamente a los jóvenes. Es una cuestión que tiene que abordar. Espero que nuestro gobierno, que estaba actuando ya directamente sobre estos temas, pueda tener la capacidad de seguir. Las dificultades van a ser grandes porque el acoso y derribo es brutal también. Insistiré en que pienso que no es momento de competir y está todo el mundo compitiendo. Creo que es el momento de colaborar, es el momento de coordinar esfuerzos, es el momento de aportar absolutamente, pero no, la competición no ha llegado. Espero que llegue también un momento donde todos estemos jugando en igualdad de condiciones y que por lo menos tengamos las reglas bien definidas, pero en este momento es una competición salvaje. Compiten entre partidos, compiten entre comunidades autónomas para ver quién se atreve más a salir adelante o quién, bueno, incluso pues hasta hay unos problemas que también puede ser, antes lo mencionaba con una periodista, que también este confinamiento nos está afectando también de alguna forma psicológicamente a todos, ¿no? Parece que estamos más irritables, parece que cualquier cosa nos afecta muy, muy, muy directamente y eso también es una cuestión que hay que irla llevando también con una cierta tranquilidad, cierta paciencia, sin descanso, por supuesto sin descanso, porque hay que solucionar muchos y muy graves problemas, pero que tenemos que verlo. Con respecto a los apestados que me decías, ¿no? La verdad es que tampoco yo utilizo ese término, me parece tremendamente injusto, pero lo que sí es cierto, y tenemos que ser muy realistas, que la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid está llevando un peso insoportable, tremendo contra la lucha, porque estamos siendo muy afectados. Hay unas condiciones y siempre también me he llegado a reflexionar sobre si también se necesita por parte incluso del Gobierno de la Nación un plan especial y específico para Madrid, porque Madrid no se parece a ninguna otra ciudad. La siguiente ciudad en número de habitantes es Barcelona con 1.600.000, creo. No pueden ser medidas de la misma forma. Lógicamente sí, cuando hablamos de áreas metropolitanas, pues sí pueden ser parecidos y lógicamente hay cuestiones que están muy relacionadas entre estas dos comunidades o al menos estas dos ciudades, pero es cierto que también se necesitaría un plan especial sobre Madrid. Las circunstancias que se dan en Madrid por número de habitantes, por la densidad en muchos de sus distritos, por la densidad de su área metropolitana, son unas condiciones que también deberían de verse distintas. Creo también que deberíamos de ir adoptando unas medidas muy sensatas, de mucha reflexión, de no dar ningún paso en falso, porque sí es cierto que ya estamos soportando unas consecuencias de una crisis económica, pero si cometemos errores, si nos adelantamos, podemos tener un problema mucho más grande y mucho más difícil de recuperación. Por eso, fíjate, coincido en algunas cosas, muy pocas, con el alcalde cuando él habla de los pasitos cortos. Lo que pasa es que luego no es consecuente con ese mensaje y habla en otros términos cuando tiene que hablar de política nacional, ¿no? Pero sí es cierto que esos pasitos cortos tienen una recuperación corta. O sea, puedes equivocarte, pero te equivocas poco, recuperas antes y no creas un gran problema. Si los pasos son muy largos, creo que la recuperación es mucho más difícil. Posiblemente no recuperemos todo el paso y las consecuencias sobre nuestra economía pueden ser devastadoras de una forma mucho más importante de la que las tenemos actualmente. Pero bueno, de momento, apestados nada. Sí tenemos un problema, sí tenemos una situación distinta a otras. Hay una relación
puede ser y que ha habido un momento determinado, ¿no? Que Madrid, pues, lógicamente por sus condiciones, como pueden pasar las grandes urbes, que reciben muchísimo más gente, que es mucho más difícil el control, es mucho más difícil la actuación, y Madrid también, que ha sido afectado, pues también ha tenido una respuesta complicada y difícil, porque la sanidad había sido también muy perjudicada también en Madrid en ese sentido, ¿no? Cosa que no han querido reconocer, y el alcalde incluso lo mencionaba como si fuera una anécdota. No es una anécdota, es una cosa muy importante, porque en muchas ocasiones no tenemos la respuesta adecuada que deberíamos de tener. Perdonad, Gracias. porque siguen siendo muy largas mis respuestas. Perdonad. Voy a dar la palabra a varios compañeros, le planteéis las preguntas y luego que Pepu las conteste. ¿Os parece? Sí. A ver, Daniel. ¿Soy yo? Sí. Hola, buenas tardes, Pepu. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto en conocerte. Bueno, yo te quería preguntar sobre una pregunta sobre las ayudas para comerciantes, pequeños y medianos comerciantes, y sobre todo para emprendedores que llevaban, bueno, 1 mes, 2 meses, 3 meses abiertos y han tenido que cerrar, y ahora, pues, con ingresos cero, pues la verdad que los gastos que tienen pues van a volver a tener que cerrar. Entonces, un poco sobre ese tipo de ayudas y sobre, bueno, he leído así un poco por encima el plan Reinicia, que me ha gustado bastante, y sobre qué acogida lo ha tenido el equipo de gobierno. Y, Perdón, no te he entendido bien. ¿El plan de él? El plan Reinicia. Sí, sí. Y sobre, bueno, un poco qué acogida ha tenido el equipo de gobierno sobre este plan, si lo ve viable, no lo ve viable, etcétera. Y luego otra pregunta que te quería hacer muy rápida es Sí, sobre el personal de limpieza del ayuntamiento, si está trabajando con normalidad o no, porque la verdad que las calles están bastante sucias de hojas. Y entonces, pues bueno, sobre ese tema. Ya está. Sí. Muchas gracias. Gracias. Dani. Bueno, yo te voy a responder como pueda a estas cuestiones, que no son temas específicos míos. Lógicamente, uno lo está llevando ahora directamente, en la ausencia de Alfredo, lo está llevando Mercedes, y lo otro, pues es lógicamente, es un tema de Emma, ¿no? Bueno, no hemos tenido una respuesta, lógicamente, del equipo de gobierno sobre el plan Reinicia. Creo que también en algunas ocasiones, como hemos ido aportando al equipo de gobierno, ¿no?, por la Junta de Portavoces y por el Comité de Crisis, constituido así de esa forma, pues ha tenido unas buenas acogidas nuestras propuestas, que también esto es una consecuencia de las propuestas que hemos ido también aportando a ese comité. Nuestro espíritu de colaboración está siempre abierto. Sinceramente, a mí me importa mucho no quién haga las cosas, sino que se hagan, ¿no? Y si esto sirve de ayuda para que la Ciudad de Madrid tenga una línea de trabajo, da buenas ideas al equipo de gobierno para que se lleven a la práctica, pues adelante y bien hecha sea. Yo creo que se nos reconocerá el trabajo, y se reconocerá el trabajo de Emma, de Mercedes, de Maite, de Ramón, absolutamente de todos nuestros concejales en su momento. Posiblemente no sea ahora, pero llegará un momento en que habrá un reconocimiento, porque al final la aportación general del grupo está siendo significativa, está siendo importante. En esos aspectos, lo único que tengo noticia, pues eso, que siempre desde el primer momento nos hemos preocupado por esas ayudas a los comerciantes. Hemos intentado no dejarnos ningún sector fuera. Es posible que cometamos algún error, pero hemos coincidido. Creo que y la relación entre Emma y Engracia está siendo muy importante también, y también, lógicamente, sobre los que llevan estos asuntos con Redondo en el equipo de gobierno, y creo que la verdad es que la colaboración está siendo buena, se están interesando mucho por nuestras aportaciones, y creemos, sinceramente, que están considerándolas muy bien. En cuanto al personal de la limpieza, ha habido disparidad, ¿no? Una cuestión es la percepción que nosotros teníamos y otra es la realidad, ¿no? Ellos, en muchas ocasiones, demasiadas, quizá nos han contestado: no, esto está funcionando, esto ya está en marcha, esto que proponéis ya lo estamos haciendo. Y no era verdad, no estaban haciendo las cosas como nos decían que las hacían, ¿no? Por eso insistimos, y por eso en muchas ocasiones, en más de una de las reuniones del Comité de Crisis de la Junta de Portavoces, hemos insistido, hemos reiterado sucesivamente sobre estas cuestiones cuando veíamos que realmente no se estaban llevando al efecto, no se estaban llevando a la práctica. Y en muchas ocasiones, pues bueno, hay formas de actuar de los distintos delegados. Algunos las aceptan y dicen: ay, sí, perdonad, vamos a llevarlas a práctica, hoy os agradecemos mucho, y otros dan la callada por respuesta, lo hacen, y lo hacen como si lo hubieran hecho ellos, o hubiera sido iniciativa suya, y realmente no ha sido así. Nos encontramos con diferencias, son cuestiones también personales, pero también en algunas ocasiones hemos podido ver que estaban relacionadas con los grupos dentro de este pacto de gobierno. Quería saludar a Carla
Carla, hola. A ver dónde la veo. Buenas tardes. Espera, que te reinicio el micrófono. Carla. A ver, ahora, Ahora. buenas tardes. Muchísimas Hola, gracias. ¿cómo estás? Me alegro verte. Quería Igualmente. saludarte. Nada, Bienvenida. estaba ¿eh? aquí viendo un poquito para la semana que viene, pero Muy bien. yo quería aprovechar ya que Bueno, entraba a hacerle una pues pregunta aprovecha. a Pepu. Pepu, ¿va a haber acuerdo con el ayuntamiento, con el alcalde, en estos tiempos que estamos, de un acuerdo de gobierno para acometer esta crisis que se está comentando tanto? Porque la comunidad nada de nada. Nos gustaría que, como antes he mencionado, que fueran mucho más importantes y de mucho más alcance y con mucho más profundidad, ¿no? Pero creo sinceramente que sí, no sé si acuerdo o puede haber acuerdos puntuales. Yo creo que sí, es una necesidad. Es una necesidad que también nos está pidiendo los ciudadanos en general. Ellos quieren sentirse seguros y la seguridad que necesitan también es que sus representantes políticos se pongan de acuerdo, que coordinen, que aúnen esfuerzos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Por supuesto que acuerdos o un acuerdo podría llegar, creo que va a haber dificultades, lógicamente, porque creo sinceramente que ellos tienen más interés en decir que quieren llegar a acuerdos que en el acuerdo real. Es la percepción, es la percepción. Claro, queda muy bien para el resto de la ciudadanía que un equipo de gobierno quiera llegar a acuerdos con el resto de la oposición, pero claro, vamos a ver de qué hablamos, vamos a ver si somos capaces de ir con un calado superior al que ellos plantean. Como he mencionado antes, no solamente regresar a lo que se tenía antes, cuando se han demostrado tremendas deficiencias y desequilibrios en Madrid. Vamos a ver si somos capaces de mejorarlo en todos los sentidos. Nosotros seguiremos luchando por ello y por supuesto que creo que sí llegaremos, no sé si a algunos acuerdos puntuales o a un acuerdo. Pactos ya nos han dicho que por supuesto no. O sea, esos pactos de gobierno o acuerdos de gobierno van a ser muy difíciles. Acuerdos de apoyo, yo creo que sí. Manteniendo nuestras posiciones críticas cuando creamos que tengamos que hacer una crítica. Ellos tienen una visión de la ciudad que tampoco nos ha quedado excesivamente claro, pero es su visión, esa visión liberal o del neoliberalismo, que creo que es muy contraproducente para las desigualdades que Madrid tiene en este momento, pero sí, soy también en ese aspecto hasta cierto punto realista en que sí se podrán llegar a determinados acuerdos con el equipo de gobierno. Vale, gracias. Jaime y luego Isidro. Jaime. ¿Se me oye? Sí, se te oye, Hola. Jaime. Buenas tardes a todos. Hola, Pepu, buenas tardes. Hola, Jaime, ¿qué tal? En primer lugar, gracias por venir. Yo estuve en la presentación tuya de la precandidatura en la agrupación y la verdad es que en principio pensaba que, bueno, que eras un candidato más o menos presentable, a pesar del origen de tu candidatura. Bueno, ya es algo. Que yo te adelanto que muchos compañeros no nos pareció bien, ¿vale? La intervención del jefe. Yo te pregunto ahora una cosa. ¿Tú militas en el partido? No, no milito, no. Claro. Entonces, verás, yo por eso la aceptación tuya es quizá más valorable, pero algunas personas pensamos que puesto que no se consiguió el objetivo primero, que era lo de la alcaldía, pensábamos precisamente, teniendo en cuenta tu falta de experiencia en este campo, que a lo mejor podrías dar un paso al lado y que hubiera un compañero con más experiencia en la actividad política que ocupara ese puesto. Yo no te voy a, Gracias, no voy a Jaime. calificar ni nada toda esa decisión. Yo te estoy Jaime, tengo mostrando muchas palabras de mis paso. deseos. ¿Vale? Vale, Entonces, gracias. una cuestión ya y ya termino. Sí. Mira, el Ayuntamiento de Madrid, solamente por la parte de la izquierda habría 2 o 3 aspectos trascendentales para luchar. Una, defender la escuela pública y todos los aspectos complementarios de la escuela pública. Es decir, que los niños puedan, los que no tienen esa posibilidad, que todos los días desayunen y que todos los días coman. Vale, ¿Vale? gracias, Jaime. Gracias de nuevo. Gracias.
Sí, bueno, primero para responder, lógicamente nosotros en las competencias que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, lógicamente vamos a seguir defendiendo no solamente la escuela pública y en esas cuestiones, sino también la necesidad de atender a una emergencia social que está clarísima ahora en este momento y que desde el primer momento se ve incrementada también y que día a día crece, ¿no? Para nosotros ha sido fundamental insistir con el equipo de gobierno en la necesidad de dar una respuesta que Madrid no tiene preparado. Creo que es fundamental, si queremos mantener el estado del bienestar, que se fundamente sobre la sanidad, sobre la educación y también sobre la asistencia social que es necesaria en todo momento. Y creo que realmente no hemos desarrollado ese tema de asistencia social ni en esta ciudad ni en el país posiblemente, ¿no? Luego te agradezco tus indicaciones en cuanto a la experiencia, lógicamente. O sea, yo no voy a esconder, lógicamente, y lo he dicho desde el primer momento, que tengo la experiencia que tengo, creía y que podía ayudar. Mi aportación es la de tener ganas de trabajar en el servicio público y de ofrecer mi trabajo, pero yo desde todo momento estoy a disposición de mi grupo. Lógicamente yo tengo un compromiso. El compromiso lo hice con los militantes, aunque no sea militante del Partido Socialista, y lo expresé desde el primer momento. Compromiso con los militantes, compromiso con Pedro Sánchez, porque fue el que me propuso y lógicamente tengo que mencionarlo y tengo que decirlo. Él lógicamente me podría decir en cualquier momento, oye, Pepu, déjalo, y yo lo acepto. Lo digo con toda la sinceridad del mundo, y también si mi grupo tiene en cualquier momento esta opinión, yo no sé exactamente lo que es dar un paso hacia un lado o un paso adelante o un paso atrás, no lo tengo claro en esta situación lo que sería, pero bueno, la búsqueda del grupo en definitiva, y mi preocupación principal es que tengamos una coordinación, que tengamos una coherencia, que el grupo sea sólido, y creo que eso lo estamos consiguiendo. No quiero ponerme yo absolutamente ninguna medalla. No, quiero que desde la humildad y desde mi inexperiencia, bueno, he aportado lo que he podido, mi experiencia en otras cuestiones, que son la política, o que no pueden ser definitivamente la política, en otras fórmulas de trabajo en equipo, y creo que, bueno, eso sí, estamos adelantando en ello, creo que estamos coincidiendo. Tenemos nuestras dificultades, como cualquier grupo de trabajo tiene sus dificultades para llevarlas a la práctica, pero en ese aspecto tengo que decir que estoy bastante satisfecho. Y, por supuesto, reconozco mi experiencia. Se lo digo a mi equipo en cada momento, ¿eh? Quería saludar también a Emma López por venir a asistir. Gracias. Y a Maite, nuestra concejala de distrito. Muchas gracias a vosotros, ha sido un gustazo. Cuidaos mucho. Hola, Emma, Seguimos. Maite. Isidro. Hola, muy buenas tardes. Muy rápido, por favor. Sí, muy buenas tardes. Bueno, de lo anterior, yo creo que en tiempos de crisis no es bueno hacer mudanza, no. En primer lugar, Pepu, era sobre todo por el buen trabajo y el trabajo intenso y callado que lleváis haciendo todos estos meses muy difíciles, porque es muy difícil hacer cambiar de opinión a estos gobiernos, en teoría y entre comillas, un poco cerriles, como es el nuestro del Ayuntamiento de Madrid y el de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando sobre todo ya de la recuperación económica, que es esencial, que es muy importante y para la que tenemos, va mi pregunta por ahí, por el insistir en el Pacto de Madrid. Esa va a ser la pregunta sobre todo, que además viene del documento que ahora que ha aparecido en ahí, recuerdo, que he leído que viene en Reinicia, ¿no? Pero sobre todo, no se te oye. De la salud es todavía muy grave. Y es tan grave que la frivolidad de hoy no se puede aguantar. Voy terminando, Inés. Sí, que la frivolidad de hoy no se puede aguantar. Mira, me escribía ahora mismo mientras hablábamos un amigo que conocéis todos, Juan García Vicente, y me decía, la sanidad primaria. Hoy he pedido cita y me han dado para el 1 de julio. Hay que trabajar mucho y el tema de Madrid hoy ha sido horrible. En cuanto al Pacto por Madrid, es mi verdadera manera de creo que tenemos que cambiar de ver la política. No podemos hacer la misma oposición, como no la estáis haciendo, que hacíamos ahora o que hacíamos hace 3 meses. Y no la de 2 meses. Ahí tenemos que cambiar y ir a un pacto con los vecinos, con las acciones, y tenemos que buscar una manera, y yo creo que insistas mucho en la mejora con nuestras ideas del Pacto por Madrid. Gracias, Pepu, y ánimo. Vale. Muy bien, oye, no, te agradezco tu aportación y bueno, quiero que sepas que en primer momento nosotros estamos considerando que es imprescindible que intervengan absolutamente todos los sectores de la sociedad,
que intervengan y que participen, porque creemos sinceramente que esto no es un problema que tenga que solucionar solamente con iniciativa política, sino que tiene que ser una iniciativa social, hacerlos también a ellos partícipes, que entiendan que... Y por eso estamos insistiendo en que haya una mayor participación de vecinos, de expertos, de distintos sectores. Creo que eso es imprescindible. Agradezco tu reflexión también sobre lo que has hecho sobre el tema de los tiempos de crisis, porque me han hecho algunas preguntas al margen, ¿no? Bueno, ¿ustedes creen, lo digo, hace un momento he tenido una entrevista donde se me ha preguntado sobre esta cuestión, ¿es posible ciertos cambios en el equipo de gobierno de la Ciudad de Madrid? Yo he respondido con absoluta sinceridad. Yo creo que en los momentos que estamos viviendo, en la emergencia que estamos viviendo, los cambios son nefastos. ¿Por qué? Porque debilitan, y la debilidad nos lleva a una crisis aún mayor. Las consecuencias serían tremendas. Yo no quiero que haya ningún cambio. Yo quiero, porque soy ciudadano de Madrid, quiero que el gobierno sea mejor, sea más sólido, sea más fuerte. En ese sentido, me gustaría también que ellos fueran conscientes y que apoyaran mucho más al gobierno de la nación, porque necesitamos salir con un gobierno fuerte en todo momento. O sea, incluso podríamos hablar hasta de la Comunidad de Madrid. No quiero cambios en la Comunidad de Madrid, no quiero crisis en la Comunidad de Madrid, que ya bastante follón tienen y bastante con problemas tienen entre ellos, como para que encima demuestren más debilidades y que uno que quería a pasar de fase no lo diga. Siguiente, y la que quiere cambiar, cambia de opinión. O sea, no es malo cambiar de opinión, básicamente, si se llega a buenos acuerdos, pero creo sinceramente también, y mencionando sobre lo que has dicho, que estamos adelantando fases, que estamos adelantándonos a etapas, que no hemos resuelto una, claramente queremos pasar a otra. Creo que es una competitividad o una competición salvaje, sin reglas, sin árbitro, sin terreno de juego, sin nada, y que nos va a crear muchísimos más problemas de los que tenemos. Muchas gracias. Quería saludar a Rafa José Vélez. Hola, muchísimas gracias por asistir. Ramón Zufiar, que no sé por dónde está, y Masi, que ya no lo ha dicho Pepu. Tenéis la palabra. ¿Cómo estáis? Hola. Pedro y Mónica. Mónica o Pedro. Santín. Si quieres empiezo yo muy rápidamente. Gracias, muy Pepu. Bueno. Perdón. No, como quieras. Hoy voy a ser muy breve, por lo prometo. Gracias, Pepu, por tu conferencia. El documento a mí me ha parecido magnífico. Necesitaría algunas explicaciones más, fundamentalmente en el tema de los feriantes, en el tema de la industrialización. Creo que esto merece una reflexión más pausada. Y, si me permites, doctores tiene la Iglesia. Una brevísima observación. He echado mucho en falta el papel de Madrid, ciudad global, porque es ahí donde nos la vamos a jugar a futuro. No podemos solamente centrarnos en lo micro. Madrid está en el ranking de las grandes ciudades globales y en cualquier acto, en cualquier situación, hay que hacer una referencia a ese papel del Madrid global. Pero bueno, eso lo dejo para otro momento. Yo solamente te quería pedir una valoración. Me gustaría hablar mucho de esto. Yo creo en las encuestas. Sé que no es ahora el momento de las encuestas, pero sé que se han publicado unas cuantas hace escasamente una semana y tú y tu grupo habéis llevado al Partido Socialista al umbral electoral histórico en la ciudad de Madrid. Solamente te pido que hagas una valoración y que sirva también para aquellos que aún tienen dudas de si se trabaja bien o no se trabaja bien en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias. Vale, oye, si quieres intervengo yo ahora, Pepu, mejor, rápidamente. Sí, mira, bueno, también felicitar el trabajo que estáis haciendo, que por eso están las encuestas con estos resultados. Yo creo que la propuesta de pacto es lo que queremos todos los ciudadanos y en concreto los madrileños. Me parece muy interesante. Yo sí que veo que a lo mejor las propuestas deberían de centrarse en algunas líneas que lanzaran mensajes que llegaran más a la ciudadanía y en ese sentido, por ejemplo, se me ocurren dos temas que has comentado que me parecen cruciales y que además se podría hacer una propuesta al Gobierno para trabajar conjuntamente y presentar proyectos que reciban ayuda del Fondo de Recuperación Europea. Me estoy refiriendo al tema de la transición ecológica, que en nuestro caso de la ciudad podríamos aprovechar, ya que ahora nos estamos acostumbrando también a pasear mucho y a ir en bici mucho, a pues hacer esa transición ecológica que tenemos que hacer en la ciudad para el tema de evitar la contaminación y el tráfico de vehículos y presentar proyectos que permitan
pues ampliar carriles bici, peatonalizar calles, etcétera, porque además, ya digo, nos estamos ahora dedicando a pasear y a montar en bici y a hacer más deporte. Y la segunda propuesta tiene que ver con el Smart Cities, es decir, todo lo que tiene que ver con digitalización, porque también este fondo va a ser dedicado para proyectos de digitalización y transformación a la economía digital. Ahí también presentar alguna propuesta que llevara bueno, pues que se pudiera avanzar más rápidamente en esta dirección. Simplemente yo creo que hay que focalizar mensajes, porque si no la ciudadanía a lo mejor no discrimina, y yo creo que la crítica en este caso, con esta crisis, ha de ser siempre constructiva y de dar efectivamente pues, ideas para mejorar la ciudad y mejorar la vida de los madrileños. Y muchísimas gracias por tu conferencia y por todo lo que estáis haciendo. Pepu, que pregunte Ramón, porque ya es el último que podemos darle la palabra. Que tenemos que ir a aplaudir. Vale. De acuerdo. Podemos ir a aplaudir y en 5 minutos Oye, volvemos. si no da tiempo, déjalo. Y si no da tiempo... No, déjalo. que podemos hacer una cosa. Mira. Podemos ir a aplaudir y en 5 o 10 minutos retomamos la conferencia. Sí. Vale. Si da tiempo que Ramón pregunte. Exacto. Yo creo que sí. Claro, que pregunte Ramón y ya está. Venga, pues voy muy rápido. A las 6:30. No sé si se me oye bien. Sí. Primero, gracias por la generosidad, Pepu, no te conozco de nada. Me voy a referir a Madrid, no solamente al ayuntamiento, y mis preguntas son, ¿la oposición y el PSOE tienen un suficiente liderazgo en Madrid o conviene reforzarlo? Segunda, ¿el equipo que hay es potente? ¿Es capaz? ¿Están los mejores? ¿La selección ha seleccionado a los mejores en ese equipo? Tercero, ¿el proyecto existe? Y si existe, si hay visibilidad del proyecto, capacidad de pedagogía para explicarlo, y están en los medios constantemente gente capacitada para explicar lo que quiere, por qué lo quiere y por qué lo quiere diferente al Gobierno de Madrid. Y lo último, las agrupaciones, que además de ser una vía para ocupar cargos, sea para reforzar el tejido social. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me va a ser complicado responder a todo. Pues sí. Voy a tratar de unirlo a algunos conceptos. Bueno, primero agradezco muchísimo vuestras aportaciones, vuestras ideas son fundamentales, creo que es fundamental para que nosotros podamos hacerlo cada vez mejor, que por cierto, todo es mejorable. Yo considero que el equipo es muy bueno, considero que el equipo está trabajando muy bien, yo creo que el equipo se está esforzando al máximo y además hay unos conocimientos de base también muy importantes que nos ayudan absolutamente a todos. Creo que también nos apoyamos en las necesidades que tenemos, creo que hay generosidad, como he dicho en muchas ocasiones, creo que hay respeto y compromiso por nuestra misión y creo que hay generosidad y creo que hay confianza para poder decirnos las cosas abiertamente en todo momento. O sea, yo siempre he pensado que los grupos los refuerza de una forma muy especial. En cuanto al liderazgo, yo siempre he creído mucho más en los liderazgos compartidos que en un único liderazgo, porque cuando falta el líder las cosas se complican. Incluso hay hasta competiciones, peleas, luchas por los liderazgos, que creo que debilitan también el trabajo de un grupo en momentos puntuales, ¿no? No es mala la competición en sí, lo que es malo son los momentos en los que se compite. Por eso, también cuando mencionáis el tema de las encuestas, me parece que deberíamos de tomarlo con muchísimo cuidado, porque esto lo que provoca es también más competición en algunos. Y no estamos en competición. Vuelvo a insistir que no estamos en competición y que ya un acicate más, como son una clasificación ficticia, porque al final yo valoro así estas encuestas que se dan a conocer ahora como clasificaciones ficticias, pero que no es el final del partido. El partido no es cómo empieza, sino que es cómo acaba. Por eso yo quiero tener tranquilidad, sensatez, el apoyo de todos vosotros con vuestras aportaciones, que son muy razonables y que tendremos muy en cuenta, pero sobre todo pues para cada vez ser un poquito más potentes y que llegará un momento donde se nos reconocerá el trabajo. Vuelvo a insistir en eso. Pero lo que sí es cierto que interiormente, dentro del grupo, valoramos mucho nuestras aportaciones, nuestro esfuerzo, nuestra generosidad, nuestro respeto con la misión que tenemos en este momento. Y que las demás consideraciones... Bueno, ya es la hora de irnos.